vamos a iniciar esta mesa redonda. Les voy a presentar a las personas que me acompañan de manera muy breve. Joan Vázquez Maoe, secretario general del Eixo Atlántico. Onan Cruz Díaz es director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. María Luisa Gómez Jiménez corresponde al Departamento de Derecho Público de la Universidad de Málaga y es miembro también del Fundicot. José Mateos es el director general responsable de la Agenda Metropolitana de Granada en la Diputación Provincial de Granada. Y Jesús Martínez Salvador no ha llegado, pero le voy a presentar por si acaso se incorporara con la mesa ya empezada para que ustedes puedan identificarle que es el concejal de urbanismo de Gijón y, por lo tanto, en cierto modo, pues nuestros anfitriones, ¿no? La idea de esta mesa redonda es hacer balance de las agendas urbanas, de eso que en el Ministerio hemos venido a denominar como proyectos piloto de implementación de la agenda urbana, experiencias de éxito, casos transferibles a otros lugares y que nos permiten, yo creo que, ahondar en lo que es el lema de este Congreso, ¿no? Que son las transiciones territoriales. Esta mañana, en la última mesa, que ha sido objeto de un debate muy vivo, se ha puesto de manifiesto cómo es importante que empecemos a hablar de la ordenación del territorio y no tanto de urbanismo, algo que lógicamente viene motivado por que la ordenación del territorio, sea por gobierno o por desgobierno, lo cierto es que es la gran ausente en nuestro país con carácter general y salvo muy honrosas excepciones que casi se podrían contar con los dedos de una sola mano. Y en ese sentido, esa, por ejemplo, es una gran transición, ¿no? Cómo vamos transitando de lo que ha sido el urbanismo tradicional a un urbanismo más estratégico que nos permita hablar del territorio de una manera más equilibrada, como esa disciplina que trata de resolver los graves desequilibrios territoriales desde el punto de vista económico, social y medioambiental, ¿no? Hay otras muchas transiciones de las que podríamos hablar, ¿no? La transición de un modelo más rural a un modelo netamente urbanizado, al que avanza no solo nuestro país, sino también el resto del mundo, y esta es una información que con los datos que nos aporta Naciones Unidas es absolutamente incontestable. Podríamos hablar de otras transiciones que tienen relevancia también en el territorio, la transición entre la población envejecida y sus modos de vida y la población joven y las oportunidades que requiere esta población joven con modelos económicos probablemente muy diferentes a los que tenemos en este país, ¿no? En fin, las transiciones son múltiples y yo creo que los componentes de esta mesa nos van a dar esa riqueza que necesitamos para poder debatir sobre estos temas de tanto interés, ¿no? Vamos a hablar desde la primera agenda urbana transfronteriza que se hizo en la Unión Europea y que la Unión Europea la valoró precisamente muy positivamente, no solo por ser la primera transfronteriza con municipios de España y de Portugal, sino también por el propio valor que como agenda urbana e instrumento de planificación tenía, con Joan, como digo, el secretario general del Eixo Atlántico. Vamos a hablar también de las experiencias en materia de ordenación del territorio y de agenda urbana de un gobierno autonómico. Estamos muy acostumbrados a hablar de proyectos piloto de implementación local de agenda urbana, ¿no? Es cierto que a las comunidades autónomas les está costando incorporarse a este proceso hasta el punto de que solo tenemos 5 comunidades autónomas trabajando en sus agendas urbanas regionales, ¿no? Por lo tanto, el valor de que esté aquí el representante del Gobierno canario es importante, amén de que Canarias ha aportado también a la implementación de la agenda urbana proyectos piloto de ayuntamientos, de entidades locales. La visión de la universidad nos dice que la agenda urbana no solo es transversal, sino que es de interés para múltiples actores. No hablamos solo de administraciones públicas, hablamos de sociedad civil y hablamos también de la academia, esa academia a la que hace referencia tanto Naciones Unidas con la necesidad de implicar a las universidades y la visión, por tanto, de la universidad también nos interesa. ¿Qué decir de una visión metropolitana? Ayer estábamos en Zaragoza hablando en un grupo de trabajo todas las áreas metropolitanas o algunas de las áreas metropolitanas más importantes de España, de la inexistencia de un gobierno metropolitano e incluso de la propia
identificación de la realidad metropolitana. No hay en España una identificación de áreas metropolitanas. ¿Qué entendemos por áreas metropolitanas? ¿Qué entendemos por áreas funcionales? La visión de la agenda urbana de la Diputación de Granada es una visión metropolitana y de cómo las grandes ciudades pueden generar externalidades sobre los municipios de su entorno y al revés, y los municipios de su entorno generar externalidades sobre la ciudad, digamos, cabecera o la que provoca la existencia de esas otras coronas que terminan conformando un entorno metropolitano. Y, bueno, por último, si se incorporara a Gijón, por supuesto, Gijón, la ciudad de Gijón es proyecto piloto de implementación de la agenda urbana. De modo que, bueno, vamos a hablar de agendas urbanas como esos instrumentos que nos permiten hacer esas transiciones necesarias del planeamiento rígido al planeamiento estratégico, de lo netamente urbano a todo eso que es transversal y que tiene que mirar lo social, lo económico y lo medioambiental. Y vamos a hablar de las perspectivas de futuro. Creemos que esta es una política que puede llevarnos a ejercer una mejor planificación que la que hemos tenido hasta ahora, que nos puede sacar de ese impasse que dura ya más de 40 años, en el que estamos enquistados con ese sistema urbanístico de la Ley del Suelo del 76, que, como bien se decía antes, ignoraba incluso a la ordenación del territorio, o creemos que va a volver a ser algo que se quede en una estantería y nos lleve a un punto muerto. Yo espero que nuestros ponentes nos transmitan visiones optimistas. Joan, no me mires así, que te conozco. Y si no son visiones optimistas, pues al final, en la conclusión, tendremos que sacar aquellos elementos, aunque sean negativos, para que consten en las conclusiones del Congreso y para los que tienen la posibilidad de adoptar decisiones que afecten a este futuro común, pues tomen las decisiones que tengan que tomar. Doy la palabra, por lo tanto, en primer lugar, a Joan Vázquez. Gracias, Joan. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, en primer lugar, no sé si yo les doy las gracias. Vosotros no creo. A Ángela por haber tenido la mala idea de proponerme. A Sonia por haber tenido la mala idea de hacerle caso. Pero en última instancia las cartas las firmaba Ximo, que es el responsable penal último de lo que pasa aquí hoy. Bien, cuando hablamos de un contexto como el de agenda urbana, como la planificación, lo primero que tenemos es que ver cuál es el contexto y las circunstancias del territorio. Y nosotros cuando planteamos, ¿me pasas tú o paso yo? Que no sé cómo. Ah, muchas gracias. ¿Hacia dónde apunto? ¿Contra quién apunto? Esto es, a ver. Esto es, perfecto. Bien. Lo primero, para entender, el Eixo Atlántico es un sistema urbano transfronterizo organizado, el más antiguo de Europa y en sus condiciones el único. Entre la región norte, Portugal y Galicia somos 41, a partir de enero 42 principales ciudades y algunas diputaciones, no todas. Porque es una asociación voluntaria de ayuntamientos y, por tanto, no puede entrar quien quiera, sino quien reúna ciertos requisitos. Entre ellos, uno de ellos es, digamos, un espíritu de consenso. Es verdad que hay ciudades que una vez que están dentro cambian y quienes las dirigen no tienen demasiado consenso, pero una vez que están dentro ya no las vas a echar, no es muy complicado. Pero sí puedes evitar que quien no tenga políticas de consenso venga a tocar las narices. Fijaros que aquí no hay políticos, ¿verdad? Puedo hablar bien, ¿no? Vale, bien. Bueno. Fijaros que la imagen que nosotros ponemos es un mapa de metro, porque en realidad somos una ciudad única que tenemos pues 42 barrios, donde un barrio se llama Vigo, otro barrio se llama Ourense, otro barrio se llama Oporto, y 42 barrios que trabajamos conjuntamente y por tanto que intentamos, bueno, con un éxito relativo, hay que reconocerlo, pero con algunos sí, que se especialicen, que, por lo tanto, desarrollen unas estrategias de marketing territorial. Y no es que cada una sea solo de una cosa, pero tenemos ciudades portuarias, tenemos ciudades patrimonio de la humanidad, es decir, un poco tenemos el barrio portuario, el barrio aeroportuario, el barrio universitario, el barrio histórico. Funcionamos un poco con esa lógica y, por lo tanto, esa es la lógica antípoda de los localismos, lo que, por desgracia, no siempre conseguimos evitar, ¿no? Y menos en este momento que están volviendo con bastante fuerza. Pero bueno, esperemos que sea una moda pasajera. Claro, tú no peleas a un barrio contra otro, o por lo menos no deberías hacerlo.
Bien. Bueno, ¿no? Este. El que tiene la cosita naranja. Ah, vale. Bien, exacto. Bien. Para situaros, el EISO tiene como 3 áreas de actuación. Por una parte, somos un lobby político, tanto en España y en Portugal, con lo que respecta a las inversiones estratégicas que más nos interesan. En Bruselas, lo que tiene que ver también con fondos, pero especialmente con normativas. Yo contaba hace poco, estábamos en la comida y el grupo contaba cómo hemos conseguido que capitales de comarca menores de 20.000 habitantes, pero capitales de áreas funcionales de 40.000, que no tienen personalidad jurídica como tal comarca, nos la reconozcan como áreas funcionales después de 5 años dando la batalla con Bruselas y con Madrid. Los portugueses lo tienen muy bien resuelto con las comunidades intermunicipales y, por tanto, ya en la próxima convocatoria de la SEDUSI, nuestras capitales de comarca van a poder presentarse, lo que tiene mucha importancia, especialmente en el rural despoblado, porque, claro, hablamos mucho de crisis demográfica, pero luego, cuando se acaba el discurso, la coherencia no existe demasiado, ¿no? Somos, por otra parte, una agencia de desarrollo, no oficial, pero desarrollamos políticas medioambientales, sostenibilidad, innovación, políticas sociales. Somos como una especie de departamento mancomunado de nuestros ayuntamientos. Y, por último, lo que probablemente sea lo más importante, o por lo menos una de las cosas que a mí me resultan más queridas, es nuestra faceta de think tank. Desarrollamos el concepto de Eurorregión del Conocimiento y somos como una especie de servicio de estudios estratégicos a disposición de nuestras ciudades. Las pequeñas no pueden porque no tienen recursos y las que tienen recursos no suelen tener voluntad política. Bien, ¿cuál es el contexto de las principales contradicciones que nos encontramos cuando enfocamos la agenda urbana? Primero, todas las administraciones, y la local especialmente, cada mañana tienen que tomar una primera decisión, lo urgente o lo importante. Y lo urgente siempre se come lo importante. Pero si nos afronta lo importante, vamos a seguir permanentemente teniendo que centrarnos en lo urgente, que cada vez será más. Por lo tanto, nosotros aquí nos encargamos de pensar lo importante. Lo segundo es que somos un país que desde hace mucho tiempo, y que nadie lo interprete con un color, con todos los colores, cuando un gobierno central no tiene mayoría absoluta, no prima ni en las inversiones ni en las infraestructuras, no prima la ordenación del territorio. Yo siempre digo que hay unas generaciones que cuando fueron a clase, si es que fueron, el día que dieron ordenación del territorio no estaban. Se sustituye por el mercadeo de votos. Y claro, cuando tienes que plantear el problema de las infraestructuras, dices, perdona, ¿y esto con qué lógica está hecho? Somos, yo creo, que el único país que ha invertido en una obra de AVE y luego lo ha cerrado porque no era viable. Claro, ¿por qué? Porque no se hizo con criterios ni de ordenación del territorio, ni de mirar qué tenía que comunicar. Y la tercera gran contradicción es argumentario versus coherencia. El coche eléctrico es la gran panacea. Pues no. La gran panacea es no tener que usar el coche. Y no tener que usar el coche en un país donde yo por lo menos llevo, este mes he cumplido 28 años, no yo, sino de secretario de EISO, si los hubiera cumplido yo tenía que preocuparme, peleándome, y no solo yo, evidentemente, con nuestros responsables políticos, yo creo que con todos los gobiernos, desde que estoy, hombre, algunos especialmente desagradables, lo siento por los de aquí, pero yo la reunión más desagradable que recuerdo fue con un tal Álvarez Cascos. Pero bueno, quiero decir, con todos peleándonos para decirle, oiga, es que tenemos un tren de mierda, con perdón, peor que nosotros, no, vosotros estáis en Asturias como nosotros y peor son Extremadura, no es que nos consuele, pero aún está peor. Oiga, no tiene lógica. No tiene lógica que tengamos que estar casi mendigando un tren cuando es la solución. No tiene lógica que no tengamos cercanías en muchas de las comunidades autónomas. No tiene lógica que no tengamos tranvías, por ejemplo, en nuestro caso, en ciudades de 300.000 habitantes con áreas metropolitanas no constituidas por problemas políticos de 500.000 habitantes. ¿Qué nos vienen a hablar del coche eléctrico? Oiga, ¿qué pasa con el tren? ¿Qué pasa con el tranvía? Pero claro, si no hay ordenación del territorio, del otro ya, pues ni hablar, ¿verdad? Bien, este es el contexto en el que desarrollamos la agenda urbana. Y, claro, con un contexto asimétrico, porque Portugal en esto sí que va mucho mejor. El metro de Oporto ya hay un proyecto para que llegue hasta Viana do Castelo, a 70 kilómetros.
Todas las zonas del área metropolitana están cubiertas. Portugal ahora mismo tiene un plan de inversiones aprobado y ya además se están haciendo las ingenierías tendente a que en 2030 no exista ningún vuelo inferior a 1 hora. Tienen comunidades intermunicipales, tienen ordenación del territorio. Por lo tanto, también había que resolver esa simetría y al mismo tiempo intentar que unos aprendieran de otros. Bien, yo ni con gafas consigo ver, pero bueno, hacemos una cosa, consigue, si no... Espera, sí, si no me pongo de pie y lo veo desde aquí, gracias. Me lo sé, pero no sé cómo seguir, bien. No, se ha desconectado, pero espera, hacemos, no os preocupéis. Primera idea, el mantra comunitario. Piensa en global, actúa en local. Piensa para todos, pero desarrollalo en tu territorio. Agenda urbana que después cada uno pueda desarrollar en su territorio, pero dotando de cohesión. Uno de los grandes problemas que tienen las agendas urbanas, en el caso español, es que de muchas de ellas está en función de cuántas han sido hechas por la misma consultora. Porque sí, las que han sido hechas por la misma consultora suelen ser bastante coherentes, algunas incluso son muy parecidas. Pero claro, nosotros lo que planteamos, nosotros tengo que decir una cosa, y si hay alguien de consultorías aquí que no lo lleva mal, nosotros las consultoras las usamos solo para la burocracia. Nuestra agenda urbana la han hecho más de 50 expertos del territorio, que hemos ido identificando uno por uno, una por una, en la universidad, algunos consultor independiente, naturalmente, otros están en la administración. Quiero decir, queremos gente con los pies en el territorio. Por eso pensamos lo importante en su conjunto, eso es un marco y eso favorece la cohesión, porque todo lo que sea común a todos es un espacio de cohesión. Lógicamente, en el plan de acción, una población costera no va a coger lo mismo que una población de montaña y una de montaña pues no va a coger los temas, por ejemplo, de maritimidad, como es obvio. Pero hay muchos aspectos comunes. Por lo tanto, hacemos una agenda urbana común a todo el territorio, el uso galaico, norte, Portugal, Galicia, y luego cada ciudad que desarrolle la suya con sus particularidades. Impulsamos además, una vez que la hemos hecho, en los años siguientes hemos hecho un desarrollo local de los planes marco. Hemos hecho el mapa de cohesión social, que es la primera vez que se hace a nivel de un sistema urbano transfronterizo, que con más de alrededor de 60 variantes, incluyendo algunas nuevas como la brecha digital, hemos analizado cómo está la cohesión en el territorio, primero las ciudades con respecto a las demás ciudades, costa con respecto a interior y Galicia con respecto a Portugal. Porque, claro, si no estamos cohesionados, el resto, como lo del chiste aquel, ya sabéis, lo de bailas, ¿no? Entonces el otro ya ni te lo planteo, pues esto igual, ¿no? Bien, hemos hecho un plan de descarbonización que tiene una parte importante energética, que no es fácil, porque claro, cuando hablas de temas de energías alternativas, volvemos a lo mismo. O sea, oye, yo voy a poner en mi casa energía solar, ¿qué alternativas tengo? Pues hombre, sí tienes varias, mira. Tienes Naturgy, Iberdrola, Leroy Merlin, Ikea. Sí, pero ¿cuál es la que tengo que poner? Ah, bueno, vete allí y pregunta. Yo quiero saber cómo son los paneles, son todos iguales, qué tipo de paneles. Yo no sé si vosotros lo sabéis o tenéis, en fin, alternativa, porque nosotros no conseguimos información independiente de cuáles son los temas que tenemos que poner en marcha. Y eso es otra de las cosas que queremos hacer ahora. Hemos hecho un plan de movilidad urbana sostenible y acabamos de terminar una agenda para combatir la crisis demográfica, con medidas concretas, porque estudios académicos, somos como la Biblioteca de Alejandría, pero hay que hacer cosas concretas. Todo esto, por cierto, después lo podéis recoger, estas son nuestras publicaciones, en coherencia con lo que defendemos, tienen un código QR. Las podéis descargar de nuestra web y todos estos estudios, informes, etcétera, se pueden también descargar de la web. Después, si queréis, podéis coger tanto el plan de acción como la agenda urbana. Y por último, la segunda gran idea es adaptarse a la crisis. La hicimos recién acabada la crisis económica, creo que le he dado algo, me parece, y mira, esto es como cuando estás viendo una película y lo apagas el tema, tienes que volver desde el principio. A ver, ¿cómo es esto? No. Bueno, esto es un spoiler, empezamos por el final, ¿eh? No te cabe todo lo que viene ahí. Viene muy rápido, no te preocupes. Y después nos llega la pandemia. Por lo tanto, la hemos readaptado a las enseñanzas de la pandemia. Idea, adaptarse a las crisis y marcar como objetivo principal la resiliencia de las ciudades.
¿Cómo la hicimos? Un proceso artesano. Expertos individuales, no agendas urbanas prêt-à-porter. Primero la agenda y luego el plan de acción. Con una base muy real del territorio, hicimos un análisis previo, hicimos una gobernanza multinivel muy consistente, porque lo íbamos debatiendo con nuestras ciudades y luego las ciudades lo debatían a su vez con sus agentes sociales y económicos, y concluimos con un congreso, que además vino el primer ministro de Portugal a presidirlo, donde convocamos en torno a unos 500 líderes asociativos, académicos, económicos, etcétera, de todo el territorio y de todas nuestras ciudades. Un promedio entre 10 y 20 por ciudad, dependiendo, lógicamente, de la entidad de la ciudad, ¿verdad? Técnicos y expertos, implicamos a funcionarios y políticos de la administración local. El papel de los funcionarios es clave, porque si el funcionario piensa que su papel consiste solamente en tramitar papeles, mal vamos, porque entonces lo externaliza todo. Y claro, el problema cuando externalizas es que los trabajos que te entregan no siempre llevan luego manual de instrucciones, y así luego pasa lo que pasa, claro. También con otras administraciones cuando son colaborativas, representantes institucionales, toda la población lo abrimos además mediante consulta escrita para que quien quisiera tuviera ocasión, y acabamos con el congreso de debate. Por lo tanto, la gobernanza potente fue completamente básica, para que la gente se sintiera corresponsable y que participaba. Rápidamente, ¿qué debe y qué no debe ser? Es una oportunidad para reflexionar, pero hay que reflexionar sobre los errores, hay que reflexionar sobre las carencias, es decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Estamos aquí solo por factores externos? O muchos de los errores son internos. Pero claro, ¿estos son problemas de un ecosistema o son las consecuencias de un ecosistema? Y en la administración local, por lo menos, y no es la única, los problemas muchas veces tienen que ver con ecosistemas, no con ecosistemas. Pero no, esto es como, bueno, no voy a decir el nacionalismo porque no quiero ofender a nadie, pero yo tengo un concepto de que el nacionalismo es la búsqueda, el nacionalismo de todo tipo, el portugués, el español, el gallego, el catalán, todos, es la búsqueda de culpables externos para los errores internos. La agenda urbana debe ser un instrumento, ¿para qué? Para hacer de las ciudades ese espacio nuclear de crecimiento inteligente, sostenible, integrador, dentro del marco estratégico europeo. Pertenecemos a un sistema más amplio que además aporta los elementos más positivos que estamos viviendo, ¿verdad? Y, por supuesto, queremos que la nuestra sea el referente integrador de ese esfuerzo colectivo de nuestras ciudades para poder liderar ese crecimiento, ¿verdad? En síntesis, es un instrumento de desarrollo regional al servicio de nuestro sistema urbano, porque el protagonismo de la agenda urbana son las ciudades las que deben de tomarlo y desarrollarlo, y eso es fundamental, porque si no lo entienden, la agenda urbana local se queda en la foto del alcalde o la alcaldesa contando y vendiendo. Muy rápidamente, hace años, estamos presentando un documento y un alcalde nuestro de una ciudad gallega o portuguesa, da lo mismo, me preguntó antes de entrar a la rueda de prensa, ¿esto de qué va? ¿De esto? Ah, vale, una pregunta nada más. Y tuve una intervención que yo me quedé acojonado y dije, hostias, este sabe de lo que habla. Cuando acaba me dice, era sobre la Agenda 21. Bueno, Sanguiara, cuéntame qué es la Agenda 21. Yo me había hecho la idea de que sabía. Se había pegado unas notas, había hecho un discurso buenísimo y no tenía ni puñetera idea de lo que estaba hablando, pero el discurso que había hecho era buenísimo. Claro, evidentemente después no tenía funcionarios implicados, no tenía políticos implicados, él no controlaba. En esa ciudad la Agenda 21 hubo que empezar desde cero explicándole todo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el protagonismo de las ciudades. ¿Cuáles son los principios inspiradores y las marcas transversales? Pues es muy básico. Fomentamos un modelo que represente ese sistema urbano, donde la suma del conjunto supere la suma de las partes. Estamos viendo en el fútbol, es decir, puedes tener 10 jugadores buenísimos si eso no hace un equipo. El equipo es más que la suma de individualidades. Hombre, es verdad que si todos son muy malos, pero a veces tienes jugadores muy buenos y no eres capaz, o jugadoras muy buenas y no eres capaz de hacer un buen equipo. Porque el conjunto no es la suma de las partes, no es más que la suma de las partes. Coordinación, eso es evidente, tenemos que compartir recursos, inversiones y servicios. Somos un sistema urbano. Defender la igualdad de oportunidades, derechos y deberes de la ciudadanía, eso es fundamental, que es algo que en los últimos años, y cuando en los últimos años hablo de una década, ha tenido un fuerte retroceso en muchos aspectos. Impulsar la competitividad, tanto el capital humano como el territorio,
y lo más importante es adaptarnos al escenario internacional de globalización mediante la modernización institucional y de los sectores productivos, a lo que se llega apoyando la innovación social. Fijaros que es un todo, es un continuo, no son unas partes individuales, no es un inventario que se haga de cosas, no, es que es un todo concatenado donde cada uno tiene que ser causa y efecto o no funciona. Tenemos enfoques transversales, uno es las Smart Cities, obviamente el cambio climático, la regeneración urbana y una muy importante que nuestras ciudades no ven, la internacionalización del territorio, de la economía y de las ciudades. Eso los catalanes lo han visto siempre muy bien, los vascos lo han visto siempre muy bien, ahora ya empieza a haber ciudades que lo empiezan a ver, pero por lo menos los portugueses lo han visto muy bien, pero por lo menos las ciudades gallegas sigue siendo un hándicap importante y os puedo decir que hasta hace unos 7 o 8 años el gran problema de nuestras ciudades grandes era que no tenían nadie que hablar inglés. Incluso en las webs de turismo ni siquiera estaban en inglés. Parece una tontería, ¿verdad? Estos son los ejes de actuación de una forma muy sintética. Primero es el sistema urbano organizado, el nuevo territorio. Bueno, todo esto suena a la cohesión territorial, la ordenación territorial, las áreas funcionales, la accesibilidad, la movilidad, la intermodalidad y conectividad y la planificación urbana. Los veis listados, pero ponerlas en círculo interconectadas. Así es como la hicimos. Es decir, estos fueron los principios que luego desarrollamos. La segunda, la ciudad competitiva, crecimiento y empleo. Sin empleo no hay nada. Se habla de la economía, pero al final el objetivo es el empleo. Sin empleo no hay dignidad, no hay calidad de vida, no se pagan impuestos. Sin impuestos no hay administración pública, no hay educación, no hay sanidad. ¿El objetivo de la economía? Sí, por supuesto, pero el objetivo último es el empleo. Y por lo tanto tenemos que hablar de marketing territorial, urbano, de especialización inteligente, innovación, turismo. Nuestras ciudades son ciudades con un sector terciario muy importante. Por supuesto, la cultura y los territorios creativos. No es solo el consumo cultural. Tenemos que hablar de la producción cultural. Ya nos hemos olvidado de aquel viejo debate hace 40 años entre democracia cultural y democratización cultural. La democracia cultural está muy bien, el acceso de todos al consumo. Pero es más importante la democratización cultural, el acceso de todos a la producción cultural para generar industrias creativas como uno de los grandes motores económicos del territorio, por lo menos de nuestro territorio. Maritimidad, eso ya es algo obvio que muchas veces se olvida. Por cierto, Portugal tiene un Ministerio del Mar, una Secretaría de Estado del Mar. España creo que tiene un Ministerio de Pesca, me parece. Creo que de mar, no sé si ahora le han puesto lo de mar. Sí, exacto, pero ministerio es de pesca. Hay aquí algunas diferencias y en las comunidades autónomas pasa algo parecido. Algunas sí tienen lo de mar, pero fijaros que eso también evidencia un concepto, a pesar de que somos uno de los territorios con más kilómetros de costa de Europa, ¿verdad? Para nosotros la maritimidad es fundamental, porque es nuestro vínculo además con América. Por supuesto el empleo y las universidades como polo de especialización inteligente, no como polo simplemente de expedición de títulos académicos. La ciudad, me falta poquito, 2 minutos, perfecto. Ciudad integradora y participativa, la nueva sociedad, demografía, multiculturalidad, seguridad, por supuesto, ciudad ecológica, problemas de los residuos, la economía circular, el uso eficiente de los recursos y, por último, los ayuntamientos eficientes. Claro, si no tenemos una administración eficiente como una buena gobernanza, eficiencia administrativa, ordenación normativa, estructura de redes y lobby, ¿quién desarrolla después la agenda urbana? Queda en un papel en una estantería, ¿verdad? Bueno, esto es algo que le tengo mucho cariño porque además de ser la primera agenda transfronteriza de Europa, también en colaboración con nuestros socios de la frontera entre Brasil y Uruguay, les hemos ayudado a hacer con un programa europeo la que ya se ha aprobado. Estas son las imágenes cuando se las estamos entregando a la Asamblea Municipal, o sea, lo que aquí es un pleno y es el Poder Legislativo Municipal. Eso es en Brasil, esta foto de aquí es en Uruguay, es una ciudad única separada por un parque, Santana do Livramento y Rivera, y esto es una reunión mía con el ministro uruguayo, y hemos colaborado con la gente allí, hemos hecho la primera agenda binacional, le llaman así lo transfronterizo, de América Latina, ya no solo de Mercosur, y el próximo mes ya vamos a entregarles, que también lo han hecho ellos, digamos a las instituciones, el primer plan de acción.
Y la verdad es que ha tenido tanto éxito que ahora mismo tenemos unas propuestas de Brasil, de Argentina y de Cuba para también hacer con ellos agendas urbanas y experiencias piloto, ¿verdad? Y nada más, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de pasar al siguiente ponente, simplemente resaltar un tema clave de esta agenda urbana del Eixo Atlántico, que es trabajar como si fuera una única ciudad, 42 municipios de 2 países distintos, como si cada uno de esos municipios fuera un barrio. Esto indudablemente es una transición territorial de las que se supone que estamos buscando en este congreso, ¿no? Como trasladarnos del urbanismo convencional español a otros mecanismos y, desde luego, todo lo que hemos oído aquí suena a ordenación del territorio absolutamente, ¿no? Tal y como la define la Carta Europea de Ordenación del Territorio. Bueno, pues vamos a la siguiente experiencia. Para eso, el director general de Ordenación del Territorio, Hernán Cruz, del Gobierno de Canarias, nos va a explicar la experiencia de su gobierno. Buenas tardes a todos y a todos, compañeros de la mesa, autoridades, asistentes al Congreso. Primero, tengo que darle las gracias a los organizadores del Congreso por haberme invitado a formar parte de esta mesa redonda para hablar de agendas urbanas. También quiero agradecer a la empresa Gesplan, cuyos miembros están por aquí, que me han ayudado a preparar esta presentación, y por todo el asesoramiento que hacen a la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. Es una empresa pública que apoya tanto a todas las consejerías del Gobierno de Canarias como a los ayuntamientos y a cabildos. En Canarias tenemos una realidad territorial muy singular, si lo comparamos con el territorio peninsular. Allí no tenemos trenes, no tenemos AVE, somos 8 pequeñas islas con 8 particularidades y donde viven algo más de 2 millones de habitantes. 8 realidades territoriales diferentes, 8 maneras de entender el territorio diferentes que nos hacen llevar a 8 planteamientos urbanos totalmente diferentes. Aquí mezclamos urbanismo y territorio. En el marco de la Agenda Canaria 2030, el desarrollo de la agenda es uno de los retos de este Gobierno y de esta Consejería y de esta Dirección General, alineado con el compromiso internacional de alcanzar ciudades y espacios que habitemos de manera sostenible y saludable, sobre todo esta última parte. Con este fin se elaboró la Agenda de Desarrollo Sostenible de Canarias y a partir de esta herramienta y otras acciones que irán a lo largo de mi presentación, podremos comprobar que intentamos caminar en lo que nos hemos propuesto, habitar de manera sostenible y saludable en nuestro archipiélago. Se trata de alinear las políticas autonómicas y locales a acuerdos internacionales y europeos, a las directrices de la agenda urbana y europea y española. En este sentido, es fundamental que todos los municipios de Canarias adquieran ese compromiso. Estamos trabajando a través del apoyo de la empresa Gesplan para que esta agenda urbana llegue a todos los 88 municipios de las Islas Canarias. Resulta de vital importancia el desarrollo de una agenda urbana bajo una hoja de ruta hacia la transición ecológica y afrontar el cambio climático, pero también lo es para cualquier comunidad, y en la Canaria en particular, contemplar y alinearse con las políticas palanca que nos permitan acceder a los fondos financieros disponibles para hacer posible todos estos programas y actuaciones pilotos que estamos intentando llevar a cabo. Entrando en el caso concreto de Canarias, las particularidades deben tenerse en cuenta para tratar la agenda urbana. Como he citado, es la incorporación de las metas culturales a la ODS. Es decir, en Canarias hemos incorporado a las 17 metas la cultural, debido a la importancia que tiene el patrimonio cultural y natural de las islas. Como les comentaba antes, Canarias es un territorio de 88 municipios, en los cuales la mitad son municipios reto demográfico, que aglutinan al 10% solo de la población. Tenemos una fragilidad territorial y estratégica fundamental. Ello conlleva que existan fenómenos y episodios considerables, tales como riesgos naturales,
actividad volcánica, como es el caso de la isla de La Palma, incendios forestales, como los que hemos vivido últimamente en este verano, sobre todo este último en Tenerife, que todavía está dando sus últimos coletazos, y la inmigración con llegadas récord a nuestras islas. Aparte de los 2 millones, aproximadamente un poquito más de 2 millones de habitantes que tenemos, Canarias soporta anualmente más de 1 millón de turistas y llegadas puntuales de inmigración. En este marco, el Gobierno de Canarias está abordando diferentes acciones concretas que podemos englobar bajo 5 líneas de trabajo. La primera línea, la evaluación y el seguimiento de la estrategia de Canarias para el desarrollo de la agenda urbana, guías metodológicas para su implementación, donde GESPLAN está jugando un papel fundamental, planes piloto de acciones local para servir de modelo para poderlos portar a otros municipios. Hemos puesto a disposición de las administraciones canarias y la ciudadanía en general observatorios y portales web donde pueden visualizar los indicadores actualizados a una escala suficiente. Y finalmente, hemos implementado a través de la empresa pública GESPLAN el programa de apoyo a oficinas técnicas. Para resumirles un poco en qué consiste ese programa, es una gran oficina técnica donde hay técnicos de todas las especialidades que apoyan a los 88 ayuntamientos y a los 7 cabildos insulares, desde emitir un informe, desde una consulta jurídica o hasta elaborar unas ordenanzas. Parecen cosas muy sencillas, pero cuando no tienes personal cuesta sacar adelante tu idea de ordenación territorial. La guía para la localización y la implementación y dinamización del seguimiento de la Agenda Urbana 2030 por parte de los cabildos y los municipios de Canarias es un documento publicado en 2021 y elaborado por la Dirección General de Investigación y Coordinación con el Desarrollo Sostenible. En este objetivo de esta guía es una aproximación al proceso de captación y consecución de los ODS a los 7 cabildos y a los 88 municipios. Es decir, darle las pautas para orientarlos, desarrollar y seguir la evaluación tanto a nivel municipal como insular del proceso de aplicación de los ODS. Por otra parte, este mismo año hemos publicado la guía de la Agenda Urbana de Canarias, que trata de facilitar una labor de implementación a los ayuntamientos y a los cabildos para la situación y ubicación de los diferentes objetivos de esa guía. Además, la web del Gobierno de Canarias ha publicado un visor web donde se pueden acceder al estudio y el diagnóstico sobre la situación de la urbanización en las Islas Canarias, en el contexto de la Agenda Urbana Española, y al que pueden acceder todas las administraciones y la ciudadanía en general. Como caso demostrativo del Plan de Acción de la Agenda Local Urbana de Canarias, el Gobierno ha desarrollado un plan piloto en un municipio de la isla de Gran Canaria llamado Firgas, donde podemos mostrar el ejemplo del ODS activado o ODS añadido a los de la Agenda 2030, donde es el patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? Donde la importancia de este municipio, el del agua, es fundamental. Todo gira en Firgas alrededor del agua. Los ejes surgen como resultado de la puesta en valor de la información recabada, el proceso participativo, y tras un diagnóstico, enhebrando los objetivos, dimensiones y metas de las distintas agendas, tal como se aprecia en la imagen, hemos mezclado los objetivos de la agenda europea, de la agenda española y de la agenda canaria, donde cada eje concluye en unas propuestas de acciones planificadas y presupuestadas. Uno de los campos de la actuación estratégica debe contemplar las agendas urbanas, debe ser la dimensión ambiental y la renaturalización de nuestras ciudades para buscar soluciones en la naturaleza. También hemos desarrollado un programa piloto de renaturalización derivado del eje con ese mismo nombre del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana en el municipio de la isla de Tenerife llamado Candelaria, donde se acomete una estrategia de infraestructura verde municipal. Este proyecto piloto pretende servir de testeo para la futura estrategia canaria sobre conectores ecológicos y renaturalización. Es un objetivo de esta dirección, de esta consejería, de esta dirección general, hacer esta estrategia canaria con la elaboración de diferentes guías metodológicas y hasta una guía de naturalización con especies autóctonas de Canarias, donde damos las características de cada especie, dónde se podría colocar, qué sombra provocaría, cómo afectaría a las instalaciones, para que los técnicos municipales tengan mucho más fácil a la hora de renaturalizar sus espacios. Actualmente se está trabajando en una estrategia canaria de reto demográfico
como novedad, nuestra consejería recoge una viceconsejería que se llama Reto Demográfico concretamente. Le han puesto también otros asuntos como el agua, pero su objetivo principal es trabajar en el reto demográfico de las islas. Un reto demográfico con un observatorio en el marco de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico que se estructura en los 4 ámbitos que a continuación se proyectan sobre el territorio. También tenemos el proyecto Barrios ODS, que esto está gestionado desde la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Este proyecto, denominado Los ODS en tu comunidad, Agentes del Cambio, se basa en una serie de acciones formativas que tendrán como objeto facilitar a las personas participantes los conocimientos básicos sobre los ODS de la Agenda 2030. Concretamente, en el día de ayer salió publicada esta noticia haciendo referencia a este programa Barrios ODS, donde se anunciaba la puesta en marcha en varios municipios de diferentes islas, de todas las islas, encuentros participativos y abiertos donde se van a llevar a cabo la participación ciudadana para la planificación de los planes de acción. Este programa pretende llevar a cabo planes de acción con la participación ciudadana y enmarcarlos dentro de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Y para finalizar ya mi intervención, ya que Ángela me ha pedido que fuera bastante breve para dar lugar al debate, en este mapa que estamos proyectando se observa que aún la implementación de los planes de acción local e insulares de la Agenda Urbana en Canarias es escasa, también esperanzadora porque cada vez hay más administraciones que a través del programa de GESPLAN de apoyo a las oficinas técnicas piden y solicitan formación, apoyo y asesoramiento para llevar a cabo la captación de fondos necesarios para poder implementar sus programas de agenda urbana y sus proyectos pilotos. Sin nada más que darles las gracias nuevamente por la oportunidad de expresarnos en este foro. Finalizado. Muchas gracias, Onan. Muchas gracias a los ponentes que van rigurosamente cumpliendo los tiempos marcados para que tengamos tiempo para el debate. Y de esta presentación simplemente poner de manifiesto cómo estamos obteniendo ejemplos magníficos de implementación de la agenda urbana muy diferentes entre sí, como son diferentes también los territorios a los que se aplican, ¿no? En este caso se trata de un territorio insular que además es bastante diferente al otro territorio insular que tenemos, el de Baleares, ¿no? En Canarias han optado por esa agenda urbana casi metodológica para que los 88 municipios puedan acercarse a este tipo de planificación estratégica que tiene en cuenta lo social, lo económico, lo medioambiental, lo urbanístico, lo que llamaríamos realmente ordenación territorial, ¿no? Y mientras que lidia con retos que son propios del territorio canario, ¿no? Esos riesgos naturales que no existen con esa virulencia en otros lugares del país, ¿no? Los problemas de inmigración que tenéis y luego, bueno, pues el turismo, que en vuestro caso, debido a la climatología, pues lo tenéis todo el año, ¿no? Con la presión que ejerce la actividad turística frente a lo que es la vida cotidiana. Simplemente recordarles a ustedes que en el caso de Baleares el acercamiento a la agenda urbana ha sido completamente diferente. Lo que tenemos es un proyecto piloto de agenda urbana en la isla de Menorca, que está declarada reserva de la biosfera y que ha sido tan paradigmático que en una reciente ley aprobada en Baleares han conseguido que el decálogo de la agenda urbana aparezca definido como el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible para todas las Islas Baleares y no solo para Menorca, que fue la impulsora de este proyecto, ¿no? Bueno, dicho esto, pasamos a la visión de la universidad con la presentación de María Luisa Gómez. Tienes la palabra, María Luisa. Bien, buenas tardes. No sé si está cargando. Una cosa extraña. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias por la oportunidad y por, bueno, yo creo que todo, ¿no? Este congreso es una... no puede suceder de la mejor manera. Gracias a la organización, gracias a la gestión, gracias a esta preciosa ciudad en la que nos encontramos, a los compañeros de lujo que tengo la oportunidad de oír, a los asistentes en presencia y en virtual,
porque sé que nos están viendo también en streaming y me constan de Latinoamérica, de otros lugares de la geografía española. Bueno, encantadísimos de estar aquí. Entonces, me parece una oportunidad estupenda. Yo me voy a salir un poco del texto, pido perdón, porque claro, experiencias territoriales, yo vengo de la academia. Creo que voy a hacer como el compañero, voy a pedir el micro, yo me aventuro, no vaya a ser que luego la letra aquella sea tan... Entonces, prefiero evitarlo, ¿no?, con permiso. Y si me dejáis el micro este que teníais. ¿El micro de mano? Sí. Bueno, pues yo les tengo que hablar de otra cosa. Decía, buenas tardes, gracias. Decía que yo os voy a hablar de otra cosa, que es una transición que nos fascina a todos últimamente. Vivimos pegados a la tecnología. Todo es tecnológico, ¿verdad? Parece. La transición digital. Las agendas y la transición digital. Lo voy a hacer desde el derecho administrativo, claro, pero no le voy a hablar de leyes, y tampoco a esta hora de la tarde, con el poquito tiempo, pues no voy a entrar en leyes. Sí voy a entrar en pensamientos que a mí me han motivado, me han suscitado, y que creo que quizás podemos compartirlos y pueden ser base para un debate, ¿no? En primer lugar, yo lo ubico en esta línea. Aquí en el Congreso pues tenemos varias líneas. Una es la línea C3, que es la economía, las TICs al servicio de las ciudades, los territorios y los ciudadanos. Y yo lo ubico además en esa inteligencia territorial en la era de la inteligencia artificial. Bueno, yo les llevo de viaje. Les voy a llevar de viaje a la idea de las ciudades inteligentes. Hay un tema, yo tenía esto en la presentación escrito, claro, se ha debatido esta mañana, ¿no? Ha salido, bueno, es volver sobre lo mismo. ¿Qué naturaleza jurídica tienen? Los juristas somos muy pesados con esto. Siempre nos preocupa demasiado ponerles cascabel al gato. Decir, ¿y esto qué es? ¿Es una ley? ¿Lo puedo aplicar? ¿Tiene consecuencias jurídicas? ¿Dónde voy? ¿No? No voy a entrar en ese debate, pero que sepan que ahí está, esa proyección al final acaba siendo vinculante porque acabamos consiguiendo que se hagan las cosas. Los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra así lo han puesto encima de la mesa, ¿no? Se hacen las cosas, luego funciona, luego ¿para qué? ¿No? Pero bueno, siempre tenemos este run de pensar esos estudios a dónde llegarán. Y yo lo que les planteo es esa necesidad, bueno, la letra es grande, a lo mejor la podía haber visto, pero ciudades inteligentes en la agenda urbana. ¿Cómo generamos esa inteligencia territorial? Está en la agenda urbana y es en concreto el objetivo estratégico 9, que se ubica sobre el liderar y fomentar la innovación digital. Saben que de un tiempo a esta parte todo el mundo nos habla de lo digital, ¿no? De cómo vamos a llevar esa innovación, esa agenda digital española. Si lo ven ubicado ahí, verán que tienen, por un lado, tanto en la línea 9.1, que es favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de ciudades inteligentes, las Smart Cities famosas, ¿no? Y por otro lado, aquello que nos afecta más a los que pensamos en la administración pública, que es fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital, nada más y nada menos. Eso es es como esta losa que tenemos ahí siempre pendiente y a ver si llegamos a ella, ¿no? Y ahí tienen la conexión, bien hecha por cierto, respecto de la proyección internacional de las agendas y la de la SEDUSI. Pero yo digo, no voy a entrar en eso, yo voy a reflexionar sobre qué supone ser una ciudad inteligente, cómo podemos llegar a ser una ciudad inteligente. Porque yo cuando me muevo por el mundo y en los distintos foros en los que se tocan esas ideas, siempre se hablan, parecen, de cosas distintas. Y no hay un concepto unívoco, ni siquiera en la legislación, no hay una definición exacta. Pues bueno, ciudades inteligentes, aquella que debe tener A, B, C o D. Pues mire usted, pues puede ser, pero igual no. Igual va a depender de donde uno esté. Y hay preconceptos que quizás hay que repensar, ¿no? El concepto de ciudades inteligentes es uno de ellos, y yo les voy a llevar por esta senda un poco entretenida. También esos condicionantes y también esos nuevos retos que supone. La inteligencia artificial, como les decían, forma parte de nuestro ecosistema vital en todas sus aplicaciones, y no me detengo en ello. ¿Y qué otros conceptos aparecen cuando pensamos en ciudad inteligente? Pues imagínense, pueden aparecer la idea de, por cierto, disculpa si aparecen algunas cosas en inglés, me imagino que lo seguirán, si no, pues lo comentaré. Son ciudades innovadoras, si ves una ciudad inteligente es innovadora, es una ciudad del futuro, esta terminología ya es un poquito antigua, pero también se decía, es la ciudad del futuro, es lo que viene. Es la ciudad inteligente. Y aquí hay una disquisición inclusive en la terminología, porque smart
lo hemos nosotros querido traducir como una cosa distinta de inteligente. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es lo smart? Eso sería para otro debate, ¿no? Es una ciudad informacional donde la información juega un papel relevante. ¿Es solo la información? Pensamos, esto de tener que estar conectados y que nos digan por dónde va el tráfico de la ciudad o cuáles son los pronósticos que tenemos, ¿es suficiente? Bueno, hay una serie de elementos. Lo que sí tenemos claro, y eso se ve en las agendas, pero se ven todos los planes de acción locales, se ven todas las iniciativas que se vienen a desarrollar, es que al menos tenemos que conseguir combinar esos elementos de la sostenibilidad, el social, el económico y el ambiental, que esta mañana también nos hablaban de él, en ese concepto de hacer algo no solamente viable o equitativo, sino vivible, un lugar donde se pueda vivir. Para la Unión Europea hay algún concepto sobre esta idea de ciudad inteligente que lo encuentran por ahí reflejado y que hablaba de algo más que la introducción de tecnología. Lo dejo ahí, es mucho más. Tiene elementos que a algunas personas le pueden hacer pensar. Y antes se decía esta mañana, es decir, es que la inteligencia se mete en la ciudad y parece que lo que pensábamos hace unos años ahora es una realidad, ¿cierto? Pensábamos que íbamos a ver que ahora son drones, es verdad, ya tenemos esta tarde hablaremos de drones también, ya encontramos pues una serie de cuestiones de Smart Grid, ¿no? para la eficiencia energética, y uno puede pensar que la ciudad acabará siendo esto. ¿Es esto así? ¿Vamos a llegar a eso? ¿Hay otros problemas? Yo tengo mis dudas. Y yo me planteo, sin ser geógrafa, que las escalas, en derecho también hay que manejarlas, y las escalas son importantes. Y son importantes porque nos permiten plantear la interrelación en la que nos vamos a mover y en la que vamos a proyectar esa inteligencia territorial, tanto de arriba abajo como de abajo arriba. El ODS 11 de comunidades y ciudades sostenibles nos lo deja bien clarito, nos lo pone por escrito respecto de la movilidad, respecto del uso de los espacios comunes, respecto de las telecomunicaciones y de los... a mí me ha gustado la palabra, eso de ecosystemic, me lo anoto, ecosystemic approach, el enfoque ecosistémico, el enfoque ecosistémico. Ya, bueno, bien, pero ya sabemos que nos entendemos. Al final, cuando uno quiere, no es impedimento las palabras, ¿no? El microespacio, el enfoque micro, el de lo micro, va a la ciudad, a donde nosotros vivimos, a lo que pasa en nuestra vida al día a día, ¿no? Y yo antes no lo comenté, aparecí por ahí unos logos porque efectivamente estoy desarrollando un proyecto de investigación del Ministerio en materia de vivienda domótica adaptada. Y yo muchas veces me planteo, bueno, esto la gente podrá tener alguna vez eso. Ahora parecen como ideas, van llegando poco a poco, ¿no? Pero requieren pensar de otra forma y orientar de otra forma lo que podemos entender como una ciudad inteligente. Hay iniciativas urbanas de la Unión que no hablan de ciudad inteligente, fíjense, hablan de ciudades no smart, sino intelligent. Aquí hay un vídeo que no les voy a poner por razones de tiempo, pero bueno, si luego hiciera falta pues lo lanzaríamos para que vean que esto es una iniciativa que ya aglutina una serie de ciudades a nivel de Europa, pensando en generar esa inteligencia a nivel local. Y hablábamos de la inteligencia del territorio como la supercity. Me gustó esa imagen porque es ese cerebro en el que de alguna manera están representadas todas estas inteligencias que se van solapando una con otra y que hacen posible una definición que tiene que integrar no solamente elementos de desarrollo sostenible que todos más o menos podemos tener en la cabeza, sino elementos que tienen que ver con la gobernanza. La gobernanza también debe ser inteligencia. Hablamos de gobernanza, no de gobierno, de government, el gobierno abierto. Y hablamos también de elementos de conexión, en ese dar poder a las entidades locales que suponen un replanteamiento de lo que viene siendo el derecho local o de lo que desde el punto de vista local pues, se va a proyectar cuando se quieren generar ciudades en red. Pues bien, en este contexto, esa inteligencia territorial ha sido definida ya en el CORDIS, ya tiene alguna definición que implicaba ese empoderamiento que les decía no solamente local, sino también a nivel de comunidades. Fíjense, en comunidades y a nivel regional. Generar, lo que antes me gustaba también, el compañero comentaba, esos barrios de metro, ¿no? Que es en el EXO, pues esto es igual, eso ya estaba, es esa inteligencia territorial, eso es ciudad inteligente. Fíjense, estamos haciendo transiciones que casi se solapan.
Pero es que lo decía el Pacto Verde. El Pacto Verde europeo ya sí viene a referir a esa gestión circular en las ciudades. Y al final resulta que una ciudad inteligente no es solo aquella que tiene la tecnología más avanzada, sino que es aquella que sabe utilizar de manera más eficiente los recursos de los que dispone. Y esa eficiencia de la gestión de los recursos la hace contar con una serie de elementos que son los clásicos, como la movilidad eficiente, la gestión evidentemente medioambiental, la economía también sostenible y bueno, esos elementos clásicos, esas 5 o 6 palas que antes les mostraba. Pero entonces la moneda que cayó de un lado tiene como 2 caras siempre, ¿no? Y una vez que uno ve las ventajas de la tecnología, también se puede encontrar con las dificultades que la tecnología plantea. Y yo les hablo de las brechas digitales, les hablo de la cohesión social, de los problemas que pueden suponer, esto es decir, bueno, qué población se maneja en la sociedad red y qué población no llega a manejarse en la sociedad red. Y esto genera también desequilibrios o desbalances. Es procesos de gentrificación por cuestiones que lo estamos viendo en el ámbito turístico también, motivados en el ámbito urbano, desde la perspectiva de la smartificación, desde la gestión inteligente, ¿no? Claro, ¿y cómo lo resuelvo? A veces uno dice, vamos a buscar soluciones. En la academia se dice, bueno, los académicos solo piensan y piensan, pero no aterrizan. A mí me encanta aterrizar las cosas. Vamos a buscar soluciones. Y te empiezas a encontrar con, al final, hay quien dice, bueno, eso esto en empresas que colocan sus productos, ¿no? Y te venden tal producto que te permite pues, geolocalizar tu coche, por ejemplo, ¿no? O te permiten traquear no sé qué cosa. Bueno, las soluciones todavía no están definidas porque el concepto aún no ha sido definido. Al menos en el ordenamiento jurídico español no tenemos un concepto unívoco de ciudad inteligente. No hay soluciones estandarizadas, eso les adelanto ya, pero sí tenemos buenas prácticas. Y sí hay algunas pistas por las que empezar a tirar del hilo, ¿no? ¿Cuáles son esas pistas? Yo me voy a los estándares y me he tenido que ir a la industria, y me he tenido que ir a la domótica, por ejemplo, y me he tenido que ir a AENOR, y me he tenido que ir a las grandes entidades que se encargan a nivel internacional, europeo y nacional de estandarizar el uso de determinados productos y dispositivos que vamos a usar cuando queremos tecnificar algo o hacer inteligente o llamar inteligente algún producto o servicio. Normas hay para aburrir, ya digo, no voy a entrar en ellas. Normas AENOR. Hay muchas y se aprueban cada vez más. Además, hay que poner en valor el trabajo que AENOR realiza. Yo creo que es destacado en el ámbito internacional. España ahí va, yo creo que bien ubicada, al menos el CTN 178, ¿no? Que son las que se refieren a la inteligencia. Pero claro, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho aparte de esto, ¿no? De pensar en el concepto y demás? ¿Qué es lo que podemos nosotros concluir? Por un lado, piensen que hay una serie de indicadores que te tienen que permitir definir como la ciudad inteligente. Esto, Key Performance Indicators, yo participé hace unos años en el grupo de la academia de la UNECE que definía los indicadores de las ciudades inteligentes para toda, a nivel europeo, bueno, más que europeo, pero bueno, allí básicamente había mucha representación europea. Y una de las cuestiones es, bueno, ¿qué es lo que a ti te sirve para calificar una ciudad como inteligente? Le puede servir a uno, pero no le puede servir a otro. Para España, pues hay determinados indicadores que a lo mejor para, pues no sé, otro país, Estonia, no son los mismos, ¿no? En este mundo convulso en el que nos movemos hoy día, con más razón, se tienen que plantear estos debates. Algunos dirían, bueno, pero es que al final esto va a ser un ranking de ciudades, ¿no? Y todos quieren salir en la foto, en el ranking, ¿no? Yo estoy el que tengo mejor y el que puedo estar. Hay muchos rankings de ciudades inteligentes. ¿Es algo más que esto? ¿A dónde vamos con esta orientación? Bueno, en España ya sabéis que se han llevado a cabo iniciativas relevantes. Por un lado, el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes del año 2015 ya pasó, ¿no? Tiene una presentación por ahí. Pase. El sucesor, pensando ya no en ciudades, fíjense, ampliamos la escala, les hablaba antes de la escala, territorios inteligentes, porque pensamos en esta reurbanización, en la conexión entre lo rural y lo urbano, y que también fuese inteligente ese, ¿no? Esta España vaciada, tremenda, ¿no? Tenemos que conectar, tenemos que cohesionar. Y se pensó, bueno, pues hay que darle importancia, y en el 2017 se definen otras áreas prioritarias en ese plan de territorios inteligentes. Y hay unas reformas normativas que están en movimiento, o se han ido moviendo en los últimos años, que muchas conocen, ¿no? En el ámbito de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, la reciente, ya no tan reciente, bueno, Ley de Calidad de la Arquitectura, por ejemplo, entre otras.
Pero para mí la pieza clave es el gobierno inteligente o la gobernanza, es el e-governance. Porque si no se definen estos elementos de la identidad, por ejemplo, digital de una ciudad, si no se define cómo se va a llevar a cabo esa prestación de servicios digitales, si no se define o si no se establece en ese portfolio que comprenda desde esa firma digital, la interoperabilidad, de todos los elementos que suponen ese marco, que por otro lado es un marco europeo interoperable que lleva incluido ahí la ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Si esto no está claro, lo demás se va a caer. Si tenemos que tener muy atados, algo más que los estándares, tenemos que tener avanzado esta rueda. Esos retos que van de lo posible, es decir, lo que la tecnología nos permite, que cada vez nos permite hacer más cosas. Yo muchas veces imparto docencia a estudiantes del máster de domótica y no se pueden imaginar los dispositivos que a veces vienen y me dicen que pueden hacer. Cada vez se pueden hacer más cosas. Digo, pero esto no se puede hacer. ¿Cómo que no? Pues sí lo puedo. No, no. Esto no es legalmente, jurídicamente, el sistema no, afecta la intimidad, la protección de datos, afecta todo lo posible. Luego tenemos lo tradicional, porque hay que salvaguardar lo que uno tiene. Es decir, no se trata de, porque ahora vamos a hacer todo muy inteligente, vamos a dejar atrás las tradiciones, lo auténtico, lo autóctono, lo que nos caracteriza y nos identifica. Y hay que combinarlo con la automatización. Gracias. Y sobre todo, yo casi por ir cerrando el círculo, que hay muchas ideas ahí, ¿no? Para mí lo más importante son las personas. Tenemos esa tecnología, tenemos esos procesos, tenemos esas posibilidades, tenemos esa transición digital, pero si no ponemos en el centro a las personas, tenemos esa brecha digital tremenda que plantea el quién, el qué, el cómo y el cuál. ¿Qué controlo? ¿Quién lo controla? ¿Cómo se controla? Todas las preguntas son los 5. Bueno, yo para finalizar, porque veo como el tema que he abierto un melón muy amplio, ¿verdad? Pero un melón bonito, yo creo, ¿no? Es interesante. A todos espero que les transmita esta pasión con la que quiero llegar. La academia no se sienta, la academia también reflexiona. Y en esa reflexión, esta mañana, esta slide la han puesto ya, esta mañana, ¿no? Sí, casi, yo no lo sabía, la de las 15 minutos, sí. Buscamos todo eso, el COVID cambia las cosas. Lo voy a dejar, como eran 2 minutos, pues los voy a aprovechar para 2 o 3 imágenes. Dice que algunas imágenes valen más que 1000 palabras. Una, yo quiero pensar en una ciudad inteligente centrada en las personas. En esta era de la robótica, de la emótica, de la urbamótica, palabra ya inventada hace muchos años, en esta era del uso de la tecnología casi para todo, a veces casi sustituyendo a los pensamientos creativos que nos caracterizan, hay que abogar por esa reserva de humanidad. Hay que abogar por reservar y salvaguardar nuestros derechos y marcar esas líneas rojas, esos esquemas. Hay que apuntar a ciudades circulares, donde los recursos se usen con eficiencia, sabiendo que como son limitados y la crisis los está poniendo encima de la mesa con tanta necesidad para todos, estemos de verdad todos concienciados en hacer uso de ellos de una manera eficiente. Y hay que crear esas ciudades en red y esas redes de ciudades para la cual las agendas son los elementos clave. Como ven, hay más de 1073 áreas urbanas en España. Se trata de plantearnos hasta dónde podemos llegar. Y le dejo con una pregunta. ¿Cómo de inteligente debe ser una ciudad? ¿Tiene límites? Bueno, muchísimas gracias, María Luisa, por traernos esa visión que a los tecnócratas, digamos, del urbanismo y de la ordenación del territorio nos resulta tan atractiva, ¿no? Por lo diferente y por lo refrescante. Y lo que tú has dicho, que también resulta muy curioso, que algo tan refrescante venga precisamente de la academia, ¿no? Que uno piensa que siempre es menos práctica que la propia administración o que los propios técnicos que trabajamos para las administraciones públicas, ¿no? Muy interesante todo lo que has comentado. Luego me surgen preguntas para conectar todo este mundo de las Smart Cities con
temas de planificación territorial y de planificación urbana, incluso de acercamiento de las personas a esa planificación que es tan técnica y tan compleja. Y bueno, yo espero que en el coloquio puedan surgir ideas interesantes. Bueno, doy la palabra ya al último de nuestros ponentes de la mesa, a José Mateos, para que nos explique la Agenda Urbana Metropolitana. En concreto es la Agenda Urbana de la Diputación de Granada, uno de nuestros primeros y grandes aliados cuando identificábamos proyectos piloto de implementación de la Agenda Urbana Española. Tienes la palabra, José. Me sumo al agradecimiento del resto de los compañeros de la mesa a Claudia y a por este congreso y por la invitación que me hace. También darle la enhorabuena por incluir la temática de las semanas. Una buena idea que hablamos de la temática. En mi caso me han pedido que hable de un tema que creo que haber intentado hablar de la agenda urbana en general más fácil porque en la Diputación de Granada, en la provincia de Granada, hemos trabajado agenda urbana en todos los territorios de la provincia, urbanas, zonas rurales y en área metropolitana de Granada. El tema es ahora hablar de ordenación de territorio. En el caso de Granada, podéis pensar que hace una diputación hablando de agendas urbanas y de áreas metropolitanas. Bueno, Granada, para los que la conozcáis, es una provincia muy dual, muy variada. Existe la Granada urbana, la Granada que se conoce a nivel turístico, con la Alhambra, y además es una ciudad universitaria muy dinámica, en la que vive más de la mitad de la provincia, 530.000 habitantes en 32 municipios que conforman el área metropolitana de Granada. Ahí tienen unas imágenes de la Alhambra, del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, que es la parte más dinámica de la ciudad. También está la costa, que está muy urbanizada y son nuestros, digamos, los dos grandes focos de desarrollo de la provincia. En solo 7 municipios se concentra el 50% de la población y tenemos 174 municipios. En cambio, por otro lado, tenemos la Granada rural. La Granada rural, a ver si esto avanza. El de abajo. ¿Es este? No. ¿Cuál este? No, este. Ve que no. ¿Dónde te va a apuntar? Es que aquí está perdido, aquí no está. Sí. Y como estoy trasteando porque se ha perdido, a lo mejor la he liado yo. Bueno, pues no pasa nada, porque en realidad la presentación era un simple apoyo. Bueno, ya habéis visto, os dejo la imagen de la Alhambra, que es la más bonita. El resto de imágenes son un rollo. Bueno, sí, mira, la siguiente imagen sí me hubiera gustado que la vierais, que es la de la Granada rural. En Granada se da literalmente, el otro día lo comentábamos, a nivel estatal, el 80% de la población vive en zonas urbanas y el 20% vive en zonas rurales. Pues sí, pues en Granada ocurre literalmente eso, que el 80% de la población vive en las áreas urbanas que he comentado, Granada capital y costa, y el 20%, de hecho el 18% vive en municipios rurales. 126 municipios de 174 son menores de 5.000 habitantes. Bueno, que por cierto, también depende con la zona de España en la que nos comparemos. 5.000 habitantes es un macromunicipio en Galicia, ¿no? O incluso en Aragón, donde hemos estado hace unos días, ¿no? Pero bueno, allí en Andalucía se considera pequeños municipios. Sobre todo pequeño porque no tienen capacidad. El ayuntamiento, de este tipo de ayuntamientos, son muy pequeñines. El alcalde es casi el principal responsable de todos los aspectos del ayuntamiento y tienen poca capacidad de personal o de medios, ¿no? O poco presupuesto. Lo que sí se da en Granada, en las zonas rurales, es un proceso de despoblación del medio rural. 102 municipios de Granada están en pérdida de población. Por tanto, en la provincia se da básicamente lo que ocurre a nivel nacional. Zonas rurales que pierden población y se están concentrando en áreas urbanas.
Claro, eso es lo que obliga, y por eso estoy aquí, a la Diputación a tener esa doble cara de trabajar en zonas rurales. Tenemos una estrategia provincial de lucha contra la despoblación del medio rural y luego trabajar también en entornos muy urbanos como el área metropolitana de Granada, Granada Metrópoli, ahí ves la imagen de nuestra estrategia metropolitana que se aplica en estos municipios del entorno de Granada capital. Lo que sí tiene como base común todo lo que es los trabajos que está haciendo ahora la Diputación en materia de planificación tienen una base común que es el uso de la metodología de agenda urbana, le llamamos agenda urbana y rural de la provincia de Granada, que sigue la metodología de agenda urbana española. En el año 2019 oímos hablar por primera vez de agenda urbana. A Ángela, a Sonia, en principio nos pareció que era un tema que estaba pensado para grandes ciudades, pero cuando ya las escuchamos detenidamente nos dimos cuenta que la metodología era también perfectamente aplicable a entornos de ciudades medias e incluso entornos funcionales urbanos rurales. Y eso nos encantó. A partir de ese momento empezamos a trabajar en materia de planificación usando la metodología de agenda urbana e incluso la incluimos en nuestro catálogo de servicios. La Diputación tiene un catálogo de servicios, ahí tenéis el libro del catálogo, pues digamos que es la oferta que le hacemos desde la Diputación a los ayuntamientos para recibir prestación por parte de la Diputación. Bueno, pues incluimos un servicio que era, si queréis, os apoyamos a elaborar planes de acción de agenda urbana en vuestro territorio. La verdad es que fue muy bien acogida y eso nos ha permitido permeabilizar, llevar una metodología que parecía difícil de implementar en un pequeño municipio, pues llevarlo al último rincón de la provincia de Granada. Tan es así que a día de hoy tenemos prácticamente cubierto todo el territorio provincial con agendas urbanas. Hemos identificado 11 áreas funcionales que tienen agenda urbana comarcal. ¿Por qué comarcal? Porque una de las conclusiones casi desde el principio fue que trabajar en pequeños municipios a nivel individual los procesos de planificación estratégica primero, hubiera requerido muchísimos más medios de los que teníamos, pero es que además era como replicar y repetir el mismo diagnóstico y casi la misma estrategia municipio tras municipio. Y nos dimos cuenta que había muchas sinergias si trabajamos a nivel de área funcional. Área funcional, que en nuestro caso era la comarca, pero sí ha sido una de las conclusiones de este proceso. Lo interesante que es trabajar a nivel de comarca en las agendas urbanas. Y bueno, y así, pues, incluso trabajando a nivel de comarca, hemos seguido un proceso muy de abajo arriba que nos ha permitido tener una agenda urbana provincial. La agenda urbana provincial de Granada, de la provincia de Granada, no la hemos hecho de arriba abajo, no nos sentamos a definir en una sesión de trabajo los expertos sobre hacia dónde debe ir la provincia de Granada, sino que más bien lo que hicimos fue analizar qué es lo que estaban planteando las agendas urbanas de cada una de las comarcas de Granada y trabajar con ellos para identificar prioridades de desarrollo. O sea, se ha hecho un proceso muy de abajo arriba. Hay que decir que también, gracias a la metodología de agenda urbana, y esto siempre lo digo en todas las reuniones, gracias a la metodología de agenda urbana, no solo podemos hablar el mismo idioma con Canarias o con Galicia o con Castilla-La Mancha, compañeros que están implementando agenda urbana, sino que es que incluso dentro de la provincia de Granada hemos puesto orden en el debate sobre la planificación estratégica, porque nosotros, antes de implementar agenda urbana, ya estamos trabajando planificación estratégica. Es que parece que todo ha empezado con agenda urbana, ahora parece, no, pero llevamos ya años trabajando en planificación estratégica. Pero ¿qué ocurría? Pues como decía el compañero de Eixo Atlántico, dependiendo de la consultora, dependiendo del alcalde, pues cuando se hacía un plan estratégico en una comarca, pues a lo mejor en un municipio, el objetivo de ordenación del territorio o de buscar la compacidad en el desarrollo urbano, pues a lo mejor uno le llamaba el objetivo 1, el otro le llamaba objetivo 5, o no lo trataba, y al final Agenda Urbana nos ha permitido seguir un método que ha permitido
mayor orden en el debate, consolidar a nivel provincial, que es una virguería. La verdad es que tenemos un observatorio que se llama Observatorio de Agendas Urbanas de la provincia de Granada, en el que podréis ver que hay un catálogo de 800 y pico proyectos que se han planteado en cada una de las agendas urbanas de la provincia de Granada, pero ya bien estructurados por objetivo estratégico específico y, bueno, con un enfoque común, ¿no? Es un elemento interesante. Y bueno, hablando de comarcas, nos llevamos una grata sorpresa cuando vimos que la Unión Europea, también lo ha comentado Joan, la Unión Europea por primera vez en este periodo de programación 21-27 recoge en el programa operativo nacional, en el POPE, en el programa operativo pluriregional de España, recoge la prioridad de invertir en áreas urbanas funcionales. Esto no existía hasta ahora. Hasta ahora el desarrollo urbano, las famosas EDUSIs, iban dirigidas a ciudades grandes o ciudades medias, pero se había olvidado de las áreas funcionales urbanas. Por primera vez se recoge en el programa operativo, como decía, y eso le va a permitir a municipios que están por debajo de los 20.000 habitantes, en concreto el POPE te pide que haya al menos una cabecera de comarca de más de 10.000 habitantes y un entorno funcional alrededor de ella, podrán acceder a financiación del FEDER para desarrollo urbano. Cuando vimos esto nos animó a seguir trabajando con este enfoque de comarca e incluso nos animó a hacer un estudio que acabamos de terminar ahora de áreas funcionales en la provincia de Granada que van a tener posibilidad por lo menos de pelear financiación FEDER, porque cumplen con ese requisito de tener cabecera de comarca de más de 10.000 habitantes y sumar en su conjunto más de 20.000. Eso es lo que viene recogido en el programa operativo. No todas las áreas funcionales de la provincia de Granada cumplen con ese requisito. Por ejemplo, las Alpujarras, no sé si os suena, ¿no? Las Alpujarras, pues desgraciadamente no tienen ni un solo municipio de más de 10.000 habitantes y, por tanto, lo va a tener muy difícil pelear por financiación FEDER. Pero hay otras comarcas que sí, y eso es lo que acabamos de hacer, ese estudio de áreas funcionales que tienen además ya agenda urbana y que digamos que están bien posicionadas para poder pelear por financiación europea. Este estudio, pues, por ejemplo, aquí un ejemplo de áreas funcionales. En el estudio hemos analizado accesibilidad a los servicios públicos. Por ejemplo, este mapa que os presento aquí son las isócronas de acceso a los hospitales comarcales, porque muchas veces el propio hospital comarcal define perfectamente cuáles son las áreas, el entorno funcional de los municipios que alrededor de él se encuentran, ¿no? Bueno, pues, y ahora entro ya en tema metropolitano. Una de las áreas funcionales por excelencia de libro, digamos, es el área metropolitana de Granada, que cuenta con su propia agenda urbana. A eso ha ayudado que en este periodo de financiación europea anterior, el que estamos terminando ahora, 31 de diciembre, que vamos todos un poco con el agua al cuello, porque tenemos que terminar sí o sí a 31 de diciembre, el área metropolitana de Granada contó con 2 estrategias EDUSI que ejecutó la Diputación de Granada, o que estamos en plena ejecución. Fue un plan de inversiones de 31 millones de euros que coge 2 zonas, en realidad son dos EDUSIs porque pudimos justificar que dentro del área metropolitana de Granada había 2 coronas y una norte-sur y otra oeste que nos han permitido acceder a esa financiación. Bueno, pues durante este periodo, como decía anterior, hemos ejecutado la EDUSI y eso ha servido bastante, tengo que decirlo, cuando hay financiación las cosas son más fáciles. Ha servido bastante para generar una dinámica colaborativa entre los ayuntamientos. ¿Qué pasaría? Ahora hablaré si no hubiese habido EDUSI, ¿no? Porque el tema de áreas metropolitanas rebasa con mucho el que haya una subvención europea, una cuestión que es de cajón. Pero el caso es que sí es verdad que durante este periodo hemos tenido la suerte de contar con una financiación, digamos, de lujo para implementar 2 estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado en el área metropolitana de Granada. En este caso, en concreto, en 18 municipios. Veis que son menos que los que establece el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada, que son 32. ¿Por qué? Pues porque las EDUSIs en la convocatoria estableció un criterio de que los cascos urbanos, cuando plantearas una EDUSI en un territorio supramunicipal, tenía que haber una conurbación, tenía que haber una continuidad del término municipal o del casco urbano. Entonces, al final,
nos vimos limitados a 18 municipios que son los que entraron en las EDUSI. El caso es que en esos 18 municipios pues, se ha implementado una estrategia que, como todas las EDUSI, suele tocar desde temas de Smart City, temas de economía baja en carbono, temas de movilidad sostenible, medio ambiente urbano, patrimonio urbano y la más importante, el tema de integración social a nivel de barrios, un enfoque a nivel de barrio que ha sido muy interesante implementarlo por primera vez en el área metropolitana. Bueno, a raíz de EDUSI sale la marca Granada Metrópoli, que refleja ese proceso y ese interés que ha ido poco a poco creciendo en el área metropolitana de Granada, de trabajar en común, de trabajar a nivel supramunicipal. Las EDUSI son estrategias que se diseñaron, pues, unas en el 2015, otras en el 2016, se hicieron un poco al calor, digamos, de la convocatoria de ayudas, pero ahora sí nos encontramos en una nueva etapa, en el caso por lo menos de Granada, que era, bueno, hemos ejecutado unas EDUSI, pero ¿qué queremos ser de mayores? ¿Qué queremos plantearnos para este próximo periodo? Y eso conllevaba actualizar la estrategia, las estrategias DUSI que se diseñaran en su momento. ¿Y qué mejor herramienta a la hora de actualizar una estrategia DUSI que la agenda urbana? Por tanto, lo que hemos hecho al final de las EDUSI ha sido una evaluación de cómo funciona la estrategia y la hemos evaluado y hemos preparado un documento nuevo de estrategia en clave de agenda urbana, ya siguiendo la metodología de agenda urbana. Ahí ha habido una sinergia, digamos, entre EDUSI y agenda urbana. Hemos seguido literalmente el esquema de la batería de objetivos estratégicos y específicos de agenda urbana y la verdad es que al final se han identificado 69 actuaciones muy concretas. Sonarán muchas, 69, pero bueno, es verdad que el área metropolitana de Granada da también mucho juego. Y si queréis, por poneros un ejemplo, ha habido actuaciones que se plantean de movilidad urbana sostenible, de permeabilizar la ciudad de Granada hacia su corona metropolitana, que tenemos auténticas barreras que impiden la conexión entre la ciudad y el entorno de la Vega de Granada, que es un entorno rural. Hay multitud de propuestas, pero me quedo con dos de ellas. La primera tiene que ver con ordenación del territorio, fijaros. Y una de las propuestas que incluye nuestra agenda urbana metropolitana es que los alcaldes piden a la Junta de Andalucía que, por favor, actualice el POTAUG. El POTAUG es el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada, que se elaboró antes de que existiera, como existe ahora mismo, un transporte metropolitano. Hay un metro, le llamamos metro, es un tranvía, pero que conecta ya los principales municipios del área metropolitana. Han surgido áreas comerciales que antes no existían y que han cambiado radicalmente la movilidad en el comercio en el área metropolitana de Granada. Han surgido nuevas formas de transporte, como la movilidad con vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, la movilidad ciclista. Todo esto no existía cuando se elaboró el POTAUG. Y entonces han pedido a la Junta de Andalucía que por lo menos se plantee actualizar el POTAUG a la nueva realidad de Granada. Y también me quedo con el 10º objetivo, el relacionado con la gobernanza. Es que lo veo especialmente importante que, gracias a la agenda urbana, los municipios se han marcado como objetivo crear un grupo de trabajo para trabajar gobernanza, porque son conscientes de que es una de las grandes cuestiones pendientes en las áreas metropolitanas. Ahora abundaré un poquito más en este tema. ¿Sí? ¿Cuánto llevo? Vale, venga, pues no voy a abundar, voy a concluir. ¿Me lo dejas así? Nada. Entiendo que los aplausos no son de finalización. 3 palabras. Gobernanza en área metropolitana. No está resuelta. Por lo menos en el caso de Granada, al final, al no haberse creado un área metropolitana, la única que existe en España es la de Barcelona. Al final lo que hemos tenido que hacer es ir adaptándonos mediante soluciones ad hoc a las distintas problemáticas que se planteaban en el territorio. Primero surgió el tema del agua,
en los años 90 surgió el tema de la gestión del ciclo integral del agua, y aquí voy a mencionar el tema del liderazgo institucional. Una cosa es las competencias y otra cosa es el liderazgo institucional. En aquel momento, la Junta de Andalucía podía haber dicho, vamos a crear un área metropolitana en Granada, que además viene recogido en el artículo 43 de la Ley de Bases de Régimen Local, para que se gestionen los servicios públicos a nivel metropolitano. Eso no se hizo. Como no se creó, como en Barcelona, un área metropolitana, los alcaldes nos pidieron a la Diputación ayudarnos a organizarnos y se creó un consorcio en el que está la Diputación y los ayuntamientos. Luego, más adelante, surgió el tema del transporte, pues se creó un consorcio de transportes, pero en ese no está la Diputación, porque como el tema del transporte intermunicipal, yo creo que aquí pasa igual, no es competencia del Ayuntamiento, sino de la comunidad autónoma, pues se crea un consorcio de transportes entre la Junta y los ayuntamientos. Claro, es un consorcio en el que el presidente del consorcio es la Junta de Andalucía, el gerente es de la Junta de Andalucía. Digamos que se han ido buscando soluciones de geometría variable, como le llaman ahora, según el caso. Para el tema del taxi, por ejemplo, el área de prestación conjunta. Nosotros tenemos un problema enorme en el área metropolitana con los taxis, porque las licencias las da el ayuntamiento y teníamos compartimentos estancos a la hora de que se pudieran mover los taxis por el área metropolitana de Granada. Pues es un tema que se está intentando resolver mediante convenios entre los distintos ayuntamientos. Al no haberse creado una figura definitiva y transversal para resolver los problemas de la gestión metropolitana, al final lo que se ha hecho es buscar soluciones ad hoc mediante consorcios, convenios o instrumentos de colaboración. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos ahora sobre el territorio distintos instrumentos, distintos figuras administrativas que podían haberse simplificado si se hubiera creado un área metropolitana. No se hizo, pues al final vivimos con lo que tenemos y con lo que podemos. Pero que soy muy pesimista respecto a la posibilidad de que en Granada o en cualquier otro territorio se emprenda seriamente el tema de la gestión supramunicipal mediante un área metropolitana. ¿Por qué? Pues porque ahí confluyen el conflicto del localismo, el alcalde que no quiere ceder competencias a un ente superior, y también de arriba abajo, la Junta de Andalucía, como en el caso del consorcio de transportes, que tampoco le interesa decir, le cedo esa competencia a un ente que ya no controla directamente el gobierno regional. Y yo creo que esto está pasando no en Granada, sino en toda España. Pero que es una pena porque, y ya voy a terminar con esta imagen, al final el área No, ya he terminado, Ángela. Que las áreas metropolitanas no son incompatibles con la ciudad de los 15 minutos, al final son ciudades, son redes de ciudades, ahí lo veis, que son pequeños municipios, son municipios que están en torno a la corona. En cada uno de ellos se puede organizar una ciudad de los 15 minutos, independientemente de que luego haya servicios metropolitanos, que puede ser el hospital comarcal o la universidad o el campo de fútbol del Granada. Pero para eso hay mucho que hablar y seguro que se podría mejorar la gestión si hubiera voluntad. Pero bueno, en fin, es un tema harina de otro costal. Por mi parte eso es todo. Gracias. Es que voy intentando cumplir los tiempos, porque lo que es interesante es que ustedes también puedan participar en esta mesa haciendo preguntas o participando sencillamente con comentarios, con consideraciones que quieran elevar a la mesa. Así que, bueno, ahora es su turno. Pero el concejal de Gijón fue amable, que no viene y nos dio sus 15 minutos. Sí, eso también es verdad. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Porque si no hay ninguna pregunta, yo sí que quisiera comentar algún tema. ¿Hay alguna? Sí. Sí. De tipo práctico, no. Primero, en el caso de Granada, si no se podría esa gobernanza conseguir a través de una mancomunidad de municipios, que es una figura que existe y es reconocida, porque al final son prestación de servicios. Y después, en el caso de SOAN, saber cómo se gesta cómo surge, cuál es el origen, porque esto necesita mucha financiación, lo que estáis haciendo, y mucho tiempo, por lo menos, y mucho trabajo. Entonces, ¿cómo se origina? Es decir, ¿de dónde surge? Ahí dejo las preguntas y que empiece quien quiera. Primero yo, primero tú, quieres descansar, digo yo, como quieras, como te veo con ganas, empieza tú. Bueno, a ver, mucho dinero no, mucha imaginación sí. Tenemos que ser conscientes de que tenemos grandes recursos y parece que no somos capaces de hacer nada si no tenemos financiación.
y no nos damos cuenta de que muchas veces con lo que tenemos, y somos muy ricos en conocimiento y en inteligencia, no hablo de ciudades inteligentes, porque algunas, visto lo que votan, muy inteligentes no son, pero bueno. Pero en todo caso, lo que hay que hacer es usar unos propios recursos e imaginación. Primero, trabajo, sí. Dinero lo hemos financiado con fondos de la cooperación transfronteriza, del programa PEP España-Portugal, y no creas que ha sido un valor para nada desfasado. Yo ahora mismo no te lo puedo decir de memoria, pero yo creo que todo el proceso me parece que nos hemos gastado menos de 100.000 euros en varios años. ¿Qué hemos utilizado? Lo que teníamos. Gente muy buena en los ayuntamientos, gente muy buena en las universidades, gente muy buena en la sociedad. Había que ponerla a hablar, había que enamorarla para que vieran que eran capaces, que sabían, y algunos, claro, algunos además había que pagarles, sí, lógico, porque viven de eso. Pero hay que poner en valor lo que tenemos. Y lo segundo, lo más importante, imaginación. ¿Somos una ciudad única? ¿Tenemos necesidades de ciudad única? Yo a los alcaldes y a las alcaldesas les hacía dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? O sea, tu ciudad, ¿qué quieres ser de mayor? Y segunda pregunta, todo lo que estás planteando cuando vas a hablar con Santiago, con la Xunta, con Madrid, con la Diputación, ¿responde a una lógica o responde a una ocurrencia que se te ha ocurrido por la noche, dando vueltas a la almohada y hablando con Dios? En supuesto que creas en Dios, claro. ¿Es una lógica simplemente de improvisación o organizamos lo que necesitas y evitamos que solapes peticiones y que a veces pidas cosas que puedes resolver de forma transversal mejor haciéndolo de otra manera? Y luego esto es un problema de metodología, es decir, es muy básico. Primero, identificamos un conjunto de personas en cada área y les pedimos que cada una de ellas, en las creo que son 5 áreas que habíamos estructurado, social, sostenibilidad, economía, yo digo ahora mismo no recuerdo porque ya estoy hablando hace 4 años, hicieran un documento base. Ese documento base lo sometimos a debate de todos los concejales y concejalas de área que cada ayuntamiento designaba, pues un concejal, una concejala, un asesor, un jefe de gabinete, cada ayuntamiento tiene su propia realidad, algunos de los propios alcaldes, los más pequeños. A partir de ahí iniciamos un primer proceso de consulta sobre esos documentos, pero dándole a entender a la ciudadanía que no les estábamos pidiendo la carta a los Reyes Magos. Y, como decía el otro día en Granada, por mucho que crucifiques al alcalde, va a seguir sin ser el Cristo de la Cofradía del Santo Lamento. Es decir, el ayuntamiento no es el sitio al que hay que ir a manifestarse porque es el que está más próximo, solo a pedir. Hay que ejercer la corresponsabilidad. ¿No funciona el servicio de limpieza? Pues no tienes papeles al suelo. ¿Quién mancha la ciudad? Bien, ese proceso nos permite probar los documentos y una vez aprobados esos documentos se lo pasamos nuevamente a los técnicos y ahí hay una especie de relatores, vamos a llamarles, que hacen el primer documento de síntesis. Entonces cogemos gente, pues uno es, por ejemplo, uno de los codirectores es profesor de Arquitectura Especial Urbanismo, fue director general en la Xunta, fue teniente alcalde del Ayuntamiento de La Coruña, conoce todas las realidades a diverso nivel. Otro es académico, otro viene del campo social, cada uno aporta su visión. Y luego procuramos también que los técnicos de alto nivel, que son aquellos que juntan la cuestión técnica con una experiencia política relevante, sean de sensibilidades distintas y competentes. Por ejemplo, en los que trabaja Martín Fernández Prado, del Partido Popular. Otro de los expertos en economía, Fernando González Laxe, que fue presidente de la Xunta del Partido Socialista. Otro de los expertos del bloque o sensibilidad del bloque nacional. Y son compatibles, sectarios no gracias. Y entonces conseguimos que vayan haciendo un documento base que sirva para todas las sensibilidades políticas, pero al mismo tiempo con los pies en la tierra. Y a partir de ese momento es cuando ya iniciamos el proceso de gobernanza. Imaginación, simplemente. Y poner en valor lo que tenemos, que es mucho y muy rico. Pero es que parece que aquí solo sabemos hacer concursos públicos, contratar consultoras. Todos los respetos a las consultoras, entendámonos. Y para eso si las contratamos, por lo menos que sean de la casa. Porque las de fuera lo que te hacen es que te mandan al socio director, el socio no sé qué, el socio no sé cuánto, después te harán unos documentos iguales para todos y luego te mandan unos regalos a casa por Navidad que tienes que devolver. Lo que comentas de las mancomunidades, bueno, es que al final es lo que de hecho estamos haciendo. O sea, que a falta de una solución definitiva mediante la creación de un área metropolitana, al final lo que hacemos es
figuras de colaboración municipal voluntarias, como son las mancomunidades o los consorcios. La única diferencia entre mancomunidad y consorcio es que en el caso del consorcio puede entrar la Diputación o algún otro ente que no sea exclusivamente del municipio. Pero son fórmulas de colaboración voluntarias, es que no tienen nada que ver. O sea, el enfoque de un área metropolitana es que se crea por ley un ente al que se le asignan una serie de competencias por parte de la comunidad autónoma, tiene que aprobarlo también el Estado, pero se crea un ente que asume unas competencias en un territorio. Y que se aplica esas competencias automáticamente las asume para todos los municipios de ese territorio. Y además, el problema de las mancomunidades es que son temáticas. O sea, una mancomunidad no es un ente que se crea para cualquier tema. Tú cuando creas una mancomunidad es para la gestión de aguas o para la gestión de residuos o para cuestiones concretas, pero no son fórmulas polivalentes para trabajar en un territorio. Y luego, yo creo que las áreas metropolitanas, la ventaja que tienen es que no solo recogen una delegación de competencias por parte de los ayuntamientos, sino también de la propia comunidad autónoma. Por ejemplo, en Barcelona tienen competencias en cuestión de ordenación del territorio. Entonces, yo creo que la figura del área metropolitana es mucho más potente, es más polivalente. Por cierto, no está sometida más, si conocéis cómo funciona la mancomunidad, todas están peladas de tesorería, porque como dependen del dinero que le tiene que enviar el ayuntamiento, o sea, tiene un problema de gestión de caja enorme. Y de hecho, es raro que le aprueben un FEDER a una mancomunidad porque simplemente para adelantar la tesorería es que no podrían. Entonces, se quedan cortas como instrumento de gestión, que a falta de una solución definitiva, pues lo que hay, de hecho, es lo que estamos utilizando, pero no es la solución. Y, de hecho, en Europa, las áreas metropolitanas no es un invento que estemos ahora hablando, es que se aplican a nivel mundial. Y por algo será, ¿no? Cosa, porque a veces el lenguaje que utilizo le puede prestar error. Quiero dejar una cosa clara. Consultores sí, consultoras transnacionales nosotros ni una. Quiero dejar aclarado, o sea, no hablo de consultores generales. Sí, contratamos consultores unipersonales, pequeños consultores del territorio, igual que académicos, que son otro tipo de consultoría. Lo que no contratamos son estas grandes hermanas, que ya sabemos cómo funcionan, que del territorio ni idea y vienen a contar lo que tenemos que hacer. Y como nos pasó en una ocasión, que nos presentaron un documento y una parte del documento se olvidaron traducirlo del italiano y gracias a eso supimos en qué ciudad lo habían hecho. Bueno, como estamos... hay una última pregunta porque estamos fuera de tiempo. Al hilo de lo que acabas de decir, José, del ejemplo a nivel mundial y a nivel europeo, ¿qué ejemplos conocéis de áreas metropolitanas, de gestión de áreas metropolitanas que puedan servir de inspiración a nivel europeo? Pues, yo no soy especialista en el tema. En España, en España está institucionalizada y además tiene una larga tradición el área metropolitana de Barcelona. Pero ellos mismos reconocen que, claro, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, pero ellos mismos no están especialmente satisfechos con el gobierno metropolitano que tienen, o sea que sería manifiestamente mejorable. En cuanto a otros países, sí, se ha publicado un estudio de Metrópolis sin gobierno, que bueno, es recomendable hacer un análisis comparado y sí que es verdad que primero se crean las áreas metropolitanas por ley y luego estas áreas metropolitanas gozan de una naturaleza jurídica propia, de presupuesto propio, de la posibilidad de establecer sus propias tasas, contribuciones especiales, impuestos y bueno, eso tiene una ventaja, no depende solo de la cooperación voluntaria. Pero en el estudio yo creo que hay un problema y es que se comparan realidades que no son comparables. Primero, España no puede compararse con estados centralizados, no puede, porque en España la descentralización político-administrativa es tan intensa que tratar de compararnos con Francia o con Portugal a la hora de crear áreas metropolitanas, que al fin y al cabo es una cuña que aparece entre una comunidad autónoma y unos ayuntamientos, pues bueno, es que a mí ese ejemplo sinceramente no me vale. Entonces, me podría valer el ejemplo del Estado alemán y me vale también relativamente. O sea, te estoy hablando de países donde hay áreas metropolitanas creadas con experiencia y que funcionan bien.
Los de estados centralizados no me sirven y el estado descentralizado, con el que podríamos parecernos más, que es Alemania, ya salió esta mañana. Es que en Alemania la ordenación del territorio es una competencia federal, no es una competencia regional. Y personalmente ligo mucho la gestión en áreas metropolitanas con la ordenación del territorio. Entonces, en gran medida, yo pienso que el fracaso, porque no se puede decir de otra manera, salvo alguna experiencia aislada de la ordenación del territorio en España, está provocando también que fracasemos a la hora de poder gestionar áreas metropolitanas como una estructura administrativa más a las que ya tenemos. Estado, comunidades autónomas, el Estado también tiene mucho que decir en estas áreas metropolitanas con las grandes infraestructuras que le competen, ¿no? Y tampoco está ni se le espera en lo que es una gestión metropolitana, entre otras cosas porque las comunidades autónomas no lo tolerarían, así de claro. Entonces, bueno, es un tema realmente complejo y tan es así que la agenda urbana española ha sido consciente de que tiene una ausencia de tratamiento del fenómeno metropolitano y se está trabajando ya en el Ministerio para generar esa agenda urbana metropolitana, para servir de referencia a aquellas áreas que quieran acercarse a este fenómeno y crear una gobernanza propia. Ángela, yo quería comentar que solo conozco el caso de Italia, porque estuve en una reunión con una representante de la Comisión Europea que era italiana y ella quería que se trabajase más, sugería que por qué no trabajábamos más en España el tema metropolitano. Y decía, oye, ¿por qué no hacéis como en Italia? Que es que el Gobierno aprobó por ley cuáles eran las áreas metropolitanas en Italia y ya está, y quedó aprobado a nivel estatal. Y digo, bueno, a ver quién se atreve. O sea, pero que lo decía con toda su candidez la representante de la Comisión, ¿por qué no hacéis como en Italia, que la aprobamos por ley? De entrada es que volvemos a la Constitución, que dice que las áreas metropolitanas se crean por ley de las comunidades autónomas. Exacto. A ver, las dos portuguesas, Portugal solo tiene 2 áreas metropolitanas, el resto son comunidades intermunicipales con personalidad jurídica que se crean precisamente para gestionar fondos en zonas de menor densidad de población, ¿no? O por lo menos donde en torno a una ciudad grande hay ciudades más pequeñas. Las dos que hay son Lisboa y Oporto, funcionan muy bien, gestionan el transporte y luego gestionan una serie de temas. Pero claro, hay una cosa muy importante. Primero, Portugal no tiene por base la confrontación permanente por todo y cualquier cosa. Allí la confrontación se hace en las elecciones y en el Parlamento, que son los escenarios naturales. Y había un día un alcalde de un partido, venía un ministro de otro partido a una reunión y yo vi que el alcalde se desvivía con el ministro y le decía, coño, qué buena relación tenéis. Y me dijo, mira, San, a mí los ciudadanos me han elegido para resolver problemas, no para pelearme. Primera cuestión. Aquí, cada vez que se habla de la metropolitana, es otro tanque más para la guerra. Entonces, el problema que tenemos, por lo menos en las gallegas, es el enfrentamiento del alcalde de Vigo con la Xunta sobre si son 18, 22, 42 o 35. Después entran las diputaciones en juego. Después entran, es decir, todo vale para la guerra. Acabo diciendo una cosa, yo esto lo dije en un programa de televisión hace 2 días, ¿no? Me preguntaban por la situación ferroviaria y yo decía, ¿por qué Portugal va mejor? En Portugal a día de hoy el debate es la maritimidad, a día de hoy, la economía y la movilidad y el ferrocarril. Claro. En España el debate es un señor de Waterloo y la amnistía. Pues hombre, yo me encantaría, más que nada porque cobran cada mes, lo digo no por otra razón, dinero público, que el señor Sánchez y el señor Feijóo, pues en vez de hablar de estas gilipolleces, con todos los respetos, hablaran de ferrocarril, hablaran de economía, hablaran de ordenamiento territorial, que es lo que nos importa a la gente y lo que depende de la economía, porque a mí el señor de Waterloo me trae sin cuidado y la amnistía no me quita el sueño. Yo no he dicho nada, damos por cerrada la mesa redonda. Y buenas tardes, espero que hayan disfrutado de esta mesa tanto como yo.